Durante los últimos 16 años, el pastor Carlos Cruchaga ha enfocado su ministerio en la búsqueda incansable de la presencia de Dios y la manifestación de su gloria. Con una palabra revelada y fresca, ha impactado cientos de vidas alrededor del mundo. Empoderando a los pastores, líderes y creyentes para manifestar el poder sobrenatural de Dios en nuestra generación. A través de este programa, usted recibirá una palabra que transformará su vida y le empoderará para hacer lo mismo. Únase al pastor Carlos Cruchaga en Lo Vivo Crece. Hola, ¿cómo están? Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que fielmente nos acompañan cada semana en nuestro programa Lo Vivo Crece. Sabemos que cada día viernes está siendo bendecido y transformado por la palabra de Dios. Quiero contarte que estamos a las puertas de lo que será Camp Miami 2016 y muy expectante de lo que Dios tiene listo para esta temporada. La próxima semana podrás ser testigo tú también allá en tu casa de lo que Dios está haciendo, porque aquí en Lo Vivo Crece tendremos un resumen directamente desde el Camp Miami, así que no te pierdas ni un solo episodio de este programa. Soy el pastor Carlos Cruchaga y el día de hoy quiero hablarte sobre una de mis más grandes pasiones, la fe, una palabra tan pequeñita pero que esconde un tremendo poder para alcanzar las promesas de Dios y ser agradables a Él. Volvemos con esto en un par de minutos, así que por favor permanece conectado. Bendiciones. Es anhelada en este lugar. Díselo a Él, tu presencia, díselo. Tu presencia es deseada en este lugar. Amada, en tu presencia
con tu voz, llena, 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 llena. Sobre las puertas eternas escribe mi nombre. Sobre nosotros clamamos, escribe tu nombre. Sobre las puertas eternas escribe tu nombre. Sobre nosotros clamamos, escribe tu nombre. Y sobre las puertas eternas escribe tu nombre. Sobre nosotros clamamos, escribe tu nombre. Mejor que la vida, es tu presencia. Mejor que la vida. En nuestro programa de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que en este tiempo es necesaria para que podamos ir avanzando y creciendo, pero en realidad en el poco tiempo que tengo para compartirla voy a dar solamente una idea de esto, porque este es un tema muy profundo y más que ser un tema debe ser un estilo de vida. Quiero hablar sobre la fe. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4 dice así: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Vivimos en un mundo donde la fe no tiene lugar. Todo hoy día está regulado por la realidad, alimentado por la razón, sustentado en la humanidad, dejando el mundo de la fe solamente para introducir una clase de consuelo a quienes han fracasado en medio del sistema que hoy vivimos. Es decir, todo nuestro entorno hoy día se deja llevar por lo que ve, se deja llevar por las circunstancias, y la fe viene a ser como un premio de consuelo para muchos. Vamos a ocupar un poquito la fe para esto, un poquito la fe para esto otro, pero la fe no es un premio de consuelo. La fe no es algo que nosotros podamos decir, utilizar en un momento de desesperación. La fe debe ser un estilo de vida. Ahora, fíjese usted lo que dice acá en la palabra. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Eso significa que una persona con orgullo difícilmente va a poder vivir en fe. ¿Por qué? Porque el orgulloso quiere él mostrar quién es, quiere él vivir su vida a su manera y quiere que todo lo que él obtiene venga a través de su fuerza y de autosuficiencia. Pero dice la palabra del Señor: el justo por la fe vivirá. Es decir, orgullo y fe no pueden caminar juntos. Eso te lo dejo allí como dando vuelta. Entonces el mundo de hoy día nos enseña mucho a caminar por los ámbitos, a caminar por la razón, a caminar por las circunstancias. Pero la palabra de Dios nos enseña a caminar y a vivir por la fe. Ahora, si Dios hubiese querido que nosotros solo viviéramos por circunstancias, Dios jamás nos hubiese dado la fe, nunca. ¿Por qué? Porque la fe es un puente entre dos dimensiones.
La fe es un puente entre dos dimensiones. Fíjese usted que la fe vino después de la caída. En el huerto Adán no tenía fe. En el huerto Adán no tenía unción. En el huerto Adán caminaba en la gloria. No había fe, no había unción, sí que no había gloria. Esos son los tres ámbitos de lo sobrenatural. Fe, unción y gloria. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? Lo primero que quiero que usted aprenda es esto. ¿Qué es la fe? En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro que muchos de los que me ven allá saben ese versículo, se lo saben de memoria. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo puedo tomar ese versículo y comprimirlo un poco, yo diría esto, el justo por sus convicciones vive. Es decir, de lo que tú estás completamente convencido, de eso tú vas a vivir. Tu convicción viene a ser tu estilo de vida. Entonces dice la palabra acá, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es una moneda que el Señor, le llamo moneda, que el Señor nos dejó después de la caída. Es una moneda para transacciones sobrenaturales. El Señor permitió que después de la caída de Adán, después de ser apartado de la gloria, porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3 verso 23, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, que es bueno, ¿qué es lo que hizo Él? Él viene y deja la fe como una moneda de intercambio. ¿Para qué? Para que la fe viniera a ser algo que a nosotros nos conecta con la eternidad. La fe es el puente entre esta dimensión y la dimensión eterna. La fe es el puente entre el cual yo puedo hacer descender lo que está en los cielos a la tierra y puedo hacer que la tierra atraiga lo que está en los cielos. Dios puso en el corazón del hombre fe. En el libro 2 de Corintios dice así, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe. Es decir, lo primero que debes entender dentro de ti es que la fe no es mental. La fe no es una acción mental, la fe es espíritu, teniendo el mismo espíritu de fe. Lo dice claramente 2 de Corintios capítulo 4 verso 13. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Es decir, una fe muda no existe. Si nosotros tenemos fe, nosotros debemos comprender que nuestra fe debe tener confesión. Una fe muda no existe. El apóstol enseña y dice, creí, por lo cual también hablé. Lo primero que usted debe saber, que el espíritu de fe que Dios puso dentro de nosotros debe ser confesado, debe ser hablado. Una fe que no se confiesa no edifica atmósferas. Una fe que no se confiesa no empieza a poner un fundamento en el ámbito espiritual. Mira lo que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 2. Dice, por ella alcanzaron buen testimonio. Quiero condensar ese versículo en la primera parte. Dice, por ella alcanzaron. Por ella alcanzaron. Es decir, la fe es lo que a ti te hace alcanzar lo que Dios te ha prometido. Tú no puedes ir más adelante a recibir y a obtener lo que Dios te ha prometido si no ocupas fe. La fe es lo que nos hace alcanzar. ¿Qué nos hace alcanzar la fe? Nos hace alcanzar las promesas, nos hace alcanzar nuestro llamado, nos hace alcanzar nuestra bendición, porque la fe es un puente que conecta lo que Dios ha prometido con lo que nosotros vivimos acá. ¿Cómo traigo lo de allá para acá? Lo traigo a través de este puente llamado fe. La fe acelera lo que está allá y se viene para acá por medio de la fe. Yo te enseño algo. Cuando el hombre cayó, no existía el tiempo, no existía el espacio, ni existía la materia. Entonces, cuando el hombre cae de la gracia, Dios le da fe, Dios le da espíritu de fe. ¿Por qué? Porque la caída hizo que lo que estaba en el ahora, lo que estaba en la gloria de Dios en el ahora, fuera lanzado a un futuro. Se corriera más hacia adelante. En el tiempo de la gloria no había espera. En el tiempo de la gloria no había tiempo de espera. Adán lo decía y así era. Adán sembraba una semilla y la semilla brotaba. Adán se transportaba a diferentes lugares sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vino la caída, entró el tiempo y el tiempo vino a tomar lo que era en el ahora y a ponerlo en un futuro. Pero ¿qué es lo que hace la fe? La fe acelera los tiempos. La fe es enemiga del tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la fe es el futuro que el tiempo no conoce.
La fe es el futuro que el tiempo no conoce. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La fe logra que lo que está en el futuro venga a ser acercado. Dios tiene muchas promesas para ti y esas promesas pueden ser acercadas a tu vida a través de la fe confesada. Y no a través de una fe mental, no a través de una fe como premio de consuelo, no a través de una fe religiosa, sino a través de una fe que se confiesa, a través de una fe que se mueve en el espíritu y a través de una fe espíritu, porque ya te lo enseñé que la fe es espíritu. Entonces, lo primero que hace la fe, atrae el futuro al presente, porque la fe es enemiga del tiempo, porque la fe es el futuro que el tiempo no conoce. Ahora, yo te enseño algo por la experiencia que yo tengo y te lo enseño con mucha humildad. Muéstrale a Dios tu fe y verás lo que Él es capaz de hacer. Yo conozco un Dios que tiene el poder de hacer cosas tremendas, sobrenaturales y poderosas cuando Él encuentra una plataforma de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, más cuando nosotros caminamos en fe, Dios encuentra una plataforma para poder operar lo que Él quiere hacer. Entonces dice acá, lo primero que te estoy enseñando es qué es la fe. Entonces la fe viene a ser una plataforma de lo que Dios quiere hacer. La fe es la habilidad de ver lo que no es razonable. La fe es la habilidad de ver y de creer lo que no es razonable y llamarlo existencia a través de ¿qué? De la confesión. Recuerde lo que le acabo de leer. Creí, por lo cual también hablé. Es decir, fe y confesión deben ir juntos. Si yo no tengo la fe y la confesión juntos, no va a venir a manifestarse lo que Dios ha prometido para mi vida. Lo segundo, ¿cómo yo puedo vivir en fe? ¿Cómo lo hago para poder vivir en fe? Lo primero que tú tienes que entender es esto. Para poder vivir en fe, tú debes establecer la fe en tu corazón. Si tú no logras establecer la fe en tu corazón, para ti vivir en fe va a ser solamente un pensamiento, va a ser un ejercicio mental, pero no va a ser algo que brota del corazón. Y le digo algo, querido amigo, querido hermano, querido pastor que me estás mirando. Todo aquello que no brota del corazón no es verdadero. Lo que no brota del corazón, lo que no está establecido en tu corazón no es verdadero. Entonces, si tú no estableces la fe dentro de tu corazón, la fe no va a ser verdadera para ti. Cuando la fe es mental, la fe busca, esa fe mental busca opciones, esa fe mental busca reemplazos. Pero cuando la fe es espíritu, es algo que va a brotar desde adentro de tu corazón para que sea establecida dentro de ti. Ahora, como bien te lo estaba diciendo, todo lo que no está en tu corazón no viene a ser real para ti. Mucha gente solo tiene fe mental, pero no del corazón, perdón. Y la fe mental no es verdadera. ¿Cuándo es real? Cuando está establecida en tu corazón. ¿Cómo lo sé? ¿Sabes cómo uno sabe que la fe es verdadera para uno? Simplemente lo sabe. Simplemente uno lo sabe. ¿Cómo? Cuando nadie te puede convencer de eso y nadie te puede convencer de algo diferente. Yo sé que mi fe es una convicción profunda para mí. Yo lo sé y lo tengo dentro de mi corazón. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Job 19. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Job viene y dice, yo sé, tengo una convicción profunda que mi Redentor vive. Salmo 135, verso 5, yo sé que Jehová es grande. Salmo 140, verso 12, yo sé que tomará la causa de los afligidos. Hechos 26, 27, yo sé que tú crees. Segunda de Timoteo 1, 12, yo sé en quién he creído. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo ahí? Que la fe es una convicción profunda. La fe no es algo que sale de la mente, porque nuestra mente puede ser influenciada por las circunstancias. Nuestra mente varía, nuestra mente cambia en relación a las circunstancias, pero la fe es una convicción profunda en tu espíritu, profunda en tu corazón. Yo sé en quién he creído, yo sé que el Señor existe, yo sé lo que Dios me ha prometido, es algo que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque debe ser establecida en tu corazón. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? El primer enemigo de la fe se llama la tradición. Es lo que a mí me enseñan. Es una tradición pasada de persona a persona. Si tu familia o la religión te ha metido dentro de tu corazón mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, eso viene a anular tu fe, eso viene a hacer callar tu fe, eso viene a que tu fe no encuentre manifestación. ¿Por qué? Porque tu fe va a estar basada en tradiciones de hombres y no en el espíritu de fe, como dice la palabra. En el libro de Marcos 7:13 dice que la tradición invalida el poder de la palabra de Dios. Y si invalida el poder de la palabra, invalida el poder de la fe. Lo segundo que es enemigo de nuestra fe es el temor.
Cuando el Señor llamó a Pedro de la barca, dice que Él llama a Pedro y le dice, Pedro, ven. Y dice que Pedro comenzó a caminar en una palabra de fe. Quizás muchos de los que me están viendo comenzaron a caminar en palabras de fe en su vida, comenzaron a caminar en palabras de fe en su ministerio, comenzaron a caminar en palabras de fe en su familia. Pedro salió caminando en la palabra de fe. El maestro le dice, Pedro, ven. Y Pedro creyó y salió caminando. Pero en un momento dice, vio la tempestad. Cuando él comienza a ver las circunstancias a su alrededor, las circunstancias a su alrededor lograron romper en el corazón de Pedro la palabra de fe. Y dice la Biblia que él, viendo la tempestad y viendo el viento, comenzó a hundirse. Fíjate tú el patrón de esto. Primero, él oye la palabra de fe, él actúa en la palabra de fe, pero luego desvió su atención de la palabra de fe y comenzó a ver su entorno. Cuando Pedro ve su entorno, dice, y viendo Pedro el viento, viendo la mar y viendo la tormenta, dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Fíjate, vio su entorno. Lo segundo, tuvo miedo, y lo tercero, comenzó a hundirse. Eso tú lo encuentras en el libro de Mateo capítulo 14, verso 30. Vio la tempestad, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Cuando tú ves las circunstancias que te rodean, el temor te entra, y el temor es enemigo de la fe. El temor viene a romper la palabra de fe que el Señor suelta sobre tu corazón. Fe y temor no caminan juntos. Fe y temor no pueden andar juntos. La fe es el arma para romper el temor. ¿Qué pasó con Pedro? Tenía la palabra, tenía al Señor de frente, oyó la palabra de fe, comenzó a caminar en la palabra de fe, pero cuando vio las circunstancias, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Muchos de los que me están mirando quizás en este momento han oído la palabra de fe. Dios les ha dicho que logren cosas mayores, que logren cosas grandes, pero al mirar las circunstancias empiezan a razonarlo. Y cuando comienzan a razonarlo, empieza en sus corazones el temor, el miedo, y les va a pasar igual que Pedro. Imagínate, yo quise grabar este capítulo de Lo Vivo Crece en este altar. Este altar tiene 27 metros de ancho. El altar donde nosotros comenzamos el ministerio tenía 5 metros. Era así un altar de chiquitito, 5 metros por 2 metros. Este altar tiene 27, 28 metros de ancho. ¿Por qué? Porque fuimos creyendo paso a paso que nosotros podíamos obtener cosas mayores para la gloria de Dios. Cuando Dios pone un desafío en nuestro corazón, cuando Dios pone algo en nuestro corazón, Él lanza la palabra, pero si tú te pones a mirar las circunstancias a tu alrededor, yo estoy seguro que el miedo va a venir y no vas a poder optar ni obtener cosas mayores. Cuando nosotros tomamos este local acá, este local para 1,200 personas, ustedes ya lo conocen en internet, lo han visto en nuestros videos, lo han visto en fotografías, han visto nuestro altar, pero también aquí en el programa vamos a estar mostrando algunas imágenes de lo que fue nuestra vida pasada, cómo hemos ido de paso en paso y creyéndole a nuestro Dios por cosas mayores. Cuando nosotros tomamos este lugar, yo lo tomé con la misma cantidad de gente, que teníamos en el otro lugar y con la misma cantidad de ingreso de recursos. Pero ¿quieres que te diga algo? Le creí a Dios. Le creí a Dios. Yo dije, Señor, yo te voy a creer y voy a soltar todo miedo, voy a soltar todo temor y voy a caminar sobre tu palabra. Imagínense lo que es tomar un local para 1,200 personas con la misma cantidad de miembros que teníamos en la otra iglesia y con la misma cantidad de recursos. Me tomé un lugar 10 veces más caro, de un precio 10 veces más elevado. Y dije, vamos a lograrlo en el nombre del Señor, y empezamos a avanzar. Y lo mejor de eso, cuando tú eres un hombre de fe, tú empiezas a poner esa fe en los que te rodean. Este programa es parte de nuestras experiencias de fe. Todo lo que hemos obtenido lo hemos obtenido por la fe. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho la fe? Ha puesto una plataforma para que la gloria de Dios se deje ver. Ha puesto una plataforma para que la presencia de Dios cumpla lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Tomamos este lugar, empezamos a crecer, empezamos a creer por cosas mayores, empezamos a sepultar el miedo bajo la planta de nuestros pies, y hoy día el ministerio de la casa está avanzando y está creciendo. Pero ¿quieres que te diga? Todo esto ha sido camino de fe, y una de las mejores manifestaciones de la fe es avanzar para poner el miedo bajo la planta de tu pie. Si tú te dejas llevar por las circunstancias, tendrás miedo, y ese miedo te va a empezar a hundir como hundió a Pedro. El tercer enemigo de la fe se llama la incredulidad. Dios puede poner muchas cosas en tu corazón y tú puedes pensar que no es Dios, o que tú estás equivocado, o qué sé yo, pero déjame decirte, cuando hay incredulidad en tu corazón, tú no puedes alcanzar lo que Dios quiere hacer contigo. Y el cuarto enemigo de la fe
se llama la falta de conocimiento. Cuando hay falta de conocimiento, tú no sabes lo que Dios te ha prometido y tú no puedes cobrar algo que tú desconoces. Tú no puedes cobrar tu herencia. Si tú tienes falta de conocimiento, tú no podrás recibir lo que Dios quiere porque desconocerás. ¿Dónde está el conocimiento de lo que te pertenece? En la palabra de Dios. Porque la fe se apoya en la palabra de Dios. Entonces, para que tú puedas crecer en la fe, tú tienes que estar apoyado en el conocimiento de la palabra de Dios. Pastor, hay gente que a mí me dice, pastor, yo no tengo fe. Yo te quiero decir algo antes de empezar a concluir. Todos nosotros tenemos fe. El libro de Romanos capítulo 12, verso 3 dice así. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cualquiera que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te dio una medida de fe a ti, Dios me dio una medida de fe a mí, Dios le dio una medida de fe a todos sus hijos, Dios le dio una medida de fe. Ahora, yo te digo algo que siempre lo digo como un ejemplo y nos reímos un poco. Arnold Schwarzenegger, él y yo tenemos los mismos músculos, tenemos exactamente los mismos músculos. Arnold Schwarzenegger tiene los mismos músculos míos. ¿Cuál es la diferencia? Que Arnold Schwarzenegger los tiene trabajados y yo no los tengo trabajados. Pero tenemos exactamente los mismos músculos. ¿Qué te quiero decir con esto? La misma fe que yo tengo la tienes tú. ¿Cuál es la diferencia? Una fe que se trabaja y otra fe que no se trabaja. ¿Cómo tú puedes hacer que tu fe incremente? ¿Cómo puedes hacer que tu fe crezca? Empezando a trabajar la fe. Pastor, ¿y cómo trabajo la fe? Con esto concluyo. Trabaja la fe con riesgo. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Cada día que tú tienes fe dentro de ti, pero tú no tienes el riesgo, no asumes un riesgo, tu músculo de fe no crece, tu músculo de fe se ve limitado y las circunstancias empiezan a ganarte. Si hay un consejo que te puedo dar es este. Haz que la fe que hay en ti comience a trabajar. Haz que la fe que hay en ti comience a moverse. Porque Dios depositó dentro de ti y dentro de mí y de todos los que oyen este programa, Dios depositó una medida de fe. Y la única forma que esa medida de fe pueda crecer es que tú dejes el miedo de lado, creas a lo que Dios te dijo y empieces a tomar un riesgo de fe. ¿Cuál es el riesgo de fe? Confiesa y actúa en la promesa que Dios te ha dado. Quiero orar por ti una oración muy cortita y muy sencilla para pedirle al Espíritu de Dios que esa medida de fe que tú tienes allí pueda crecer y puedas ir a dimensiones mayores. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos los que ven en este programa y te pido, Padre, trae sobre ellos una dimensión de fe más alta. Señor, que su fe vaya creciendo en relación a su osadía. Pon en ellos osadía, Señor, para tomar tus promesas y llevarlas al cumplimiento a través de la fe. Y el futuro, Señor, les venga a la hora a través de esta conexión llamada fe. Yo les bendigo y declaro que su fe crece para la gloria de tu nombre. Es hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en Lo Vivo Crece. Sigue disfrutando nuestro programa. Mire, esto pasó, lleva casi un mes, algo que estaba sucediendo con mi hijo y que nosotros no nos explicábamos por qué. Empezó a enfermarse mucho y él tiene 6 meses y no nos explicábamos por qué se enfermaba. Y el médico me decía, mira, él está sano, pero hay algo que no sabemos de dónde proviene, que era un ruido que subía desde su nariz a su pulmón. Y eso infectaba el pulmón se limpiaba y luego volvía a infectarse y volvía a limpiarse. Y era algo consecutivo. Okay. Entonces yo pasaba día por medio en el kine, día por medio en el kine. Estuvo un mes así. Y la doctora me dice, no tiene bronquitis, pero hay algo que no sé de dónde viene, no sé de dónde proviene, pero que le está causando este malestar al dormir, le está causando muchas cosas. ¿Qué le pasaba a él cuando le sucedía esto en los pulmones? Bueno, empezó con un ruido nasal, ¿ya? Que era como un ronquido. Y nosotros pensábamos que era un juego. Y le decíamos, hijo, ¿por qué haces eso? Y lo mirábamos, pero respiraba mal, en las noches pegaba el salto porque se estaba ahogando. ¿No podía dormir bien en la noche? ¿Se ahogaba? No dormía bien. Okay. Pero era algo que nosotros controlábamos. Podíamos controlar. Pero pasó algo durante este mes que provocó la libertad de mi hijo. Y nosotros, hablando con la mentora, ella nos dice, lo que está pasando provino de algo que pasó durante tu embarazo. ¿Y qué pasó durante tu embarazo? Es que ese es algo que viene de la mano de todo esto.
Y lo que pasa es que mi hijo con 6 meses estaba siendo atormentado. Empezó con terror nocturno hace unas semanas atrás. Y ese terror nocturno traía violencia. Yo le decía a mi esposo, ya esto pasó de ser normal, no era una pataleta, no era llanto, no era una pesadilla. Él me pegaba, yo de hecho terminaba con dolor de cabeza, me tiraba el pelo, me pegaba fuerte, gritaba, zapateaba, no quería estar en la cama, no quería estar en mis brazos, no quería estar en ningún lado. Y cuando tú le contaste a tu mentora, ¿qué fue lo que ella te dijo? ¿Por qué se estaba produciendo esto? Me dijo que lo que se estaba produciendo era por un tormento causado por la música metal que yo escuchaba durante el embarazo. Cuando tú estabas embarazada, tú escuchabas música de metal. Claro. Y a eso estaba expuesto tu hijo. Claro. Y luego de que él nació, él vive todo esto y este terror en la noche y el problema Pero no fue a sus desde que pulmones. nació. Vino ahora hace poco. Vino ahora hace ¿Y qué poco. pasó? Lo que pasa es que, bueno, que eso lo cuente Manuel. Vamos, Manuel. Buen día. Nosotros tuvimos una reunión con papá hace un tiempo atrás, antes de que ocurriera esto, en donde él nos comentó y nos aconsejó de algo que yo había hecho, un comentario. Yo había hecho un comentario acerca de la música metal, porque era algo que anteriormente, cuando yo no era cristiano, escuchaba muy recurridamente. En realidad, mi vida casi completa se giraba en torno a eso, a escuchar esto, en donde lo que hacía estaba siempre escuchando. Entonces, cuando yo me convertí, dejé de escuchar esto un buen tiempo, pero luego comencé a escuchar algo llamado metal cristiano. Entonces yo dije... ¿Del que tocaba el otro? Tiene, ¿Sí? claro. Ok. Dije, tiene letra cristiana, pero la música no lo es, pero tiene letra cristiana y eso es lo importante. Entonces yo me convencí, me autoconvencí de que eso era cristiano, que era normal. ¿Y qué fue lo que el pastor te dijo? Entonces papá me dijo, hijo, la música, lo importante que tiene no es la letra, es el ambiente que produce la música. Entonces, basado en eso, el ambiente que producía en nosotros eso, era la música metal, era contrario a la presencia del Espíritu Santo. Entonces nosotros dijimos, papá, ¿entonces qué hacemos? Papá nos aconsejó, dijo, rompan con eso, rompan todo. Y comencé a recordar cosas que yo tenía guardadas de mi anterior tiempo. De la música metálica que escuchabas antes de ser cristiano. Entradas, poleras, polerones. ¿Y qué hiciste con todas esas cosas? Llegué a la casa y rompimos todo. ¿Qué pasó con tu hijo después de eso? Después de eso es donde empezó a suceder cosas impresionantes en nuestra vida. Comenzó un rompimiento y una liberación. Y ahí es donde... Y ahí fue donde mi hijo, es que nosotros fuimos libres y entendimos que iban a venir rompimientos de finanzas, iban a venir rompimientos en la sanidad de mi hijo, pero nunca pensamos que mi hijo de 6 meses iba a generar lo que pasaba de noche. O sea, para mí fue increíble que él tuviese esa fuerza de yo empezar a orar y él empezar a gritar. No, cabía en la cabeza qué estaba pasando. O sea, yo no entendía el suceso, qué onda, qué estaba sucediendo. Y después de que rompieron y quemaron todas estas cosas que tenían, ¿qué pasó con tu hijo? Pasó esto del terror nocturno. Después de eso. Después de eso. Ok. Y la mentora no sé si sí creo que sabía, y ella me dice, ¿tú escuchaste música metal en el embarazo? Y le dije, sí. Me dice, eso está causando el terror nocturno en tu hijo, está siendo atormentado. ¿Te llevó a renunciar a Y eso? todo fue en el momento, porque yo, mientras Emanuel le escribía a los mentores, gracias a su tiempo, porque yo les agradezco mucho que ellos estuvieran ahí en ese momento, porque fueron, creo que era como las 12:30, cerca de la 1. Y yo le digo, mentora, mi hijo no para. Y mientras Emanuel hablaba con ellos, yo seguía orando y mi hijo seguía gritando. Y me dice, rompe con esto, toma esta oración y hazla. Y yo termino la oración y mi hijo se durmió. Pero fue así. Ella te mandó una oración por WhatsApp. Sí, Y tú de liberación. oraste esa oración. Sí. La leíste del teléfono. La leí y con la tomé tu hijo con con todo el autoridad. escándalo. Sí, con todo el Y cuando escándalo. terminaste la oración, Mi hijo se durmió. y de ahí en adelante. Y de ahí en adelante. Y él siempre ha despertado a tomar su leche y sigue durmiendo. Pero en ese periodo él despertaba y no quería leche. Y no ahora quería después abrazo. de la oración, Después ¿tu de hijo la duerme oración, bien? duerme bien. ¿El problema al pecho? Después de eso yo fui a la quine. Y 2 días después de esa oración, la kinesióloga me dice, mira, él tiene tos. Pero es normal porque la tos sigue. Pero no tiene ese ruido molesto, ya no está haciendo la transmisión entre la nariz y los pulmones, ya no está la enfermedad. Dijo, puede tener tos, puede congestionarse por los cambios de temperatura, pero está sano. Aleluya. Dar un aplauso a Jesús, un testimonio de liberación. Gracias por conectarte con nosotros en Lo Vivo Crece. Este programa es posible gracias al apoyo espiritual y financiero de personas como tú.
Acompáñanos este fin de semana en Gran Avenida 10.580, paradero 32 y medio, Comuna del Bosque, Santiago de Chile. Sabemos que tu vida está siendo bendecida y transformada semanalmente a través de las enseñanzas del pastor Carlos Cruchaga. Por eso, te esperamos en el próximo capítulo de Lo Vivo Crece.